Bueno, queridos hermanos, como siempre digo, ahora vamos a cambiar un poquito de tono. En estos días estaba meditando y recibí muchos mensajes acerca del mensaje del domingo pasado, de fuego extraño. Y la verdad, hermanos, que me sentí muy feliz y alabé y glorifiqué el nombre del Señor, porque los testimonios que me contaron fue de mucha bendición. Hermanos que reconocieron que estaban ofreciendo fuego extraño y pudieron arrepentirse y pedirle perdón al Señor y pedirle el llenamiento del Espíritu Santo. Me contaba un hermano que cuando estaba escuchando el mensaje, en el momento de la oración, se quebrantó, comenzó a llorar y comenzó a interceder y comenzó a hablar en otras lenguas ahí donde estaba. Otro hermano me comentó que estaba escuchando y apagó el audio, cortó el audio para meditar profundamente en la palabra que estaba escuchando. Y así, hermano, varias personas, varios hermanos llegaron con sus testimonios diciéndome: gracias a Dios damos por la palabra escuchada. Porque algunos decían, me estremeció. Otro decía, la verdad me confrontó. Otro me decía, a mí es como que me cautivó y yo dije, es verdad esto, es verdad. Cuando Dios habla, hermanos, sacude los corazones. Cuando Dios habla es para que nosotros tengamos una reacción que puede ser positiva o negativa. Así como el pueblo de Israel. Cuando los profetas profetizaban, el pueblo tenía dos reacciones. Aceptaban, se arrepentían, se humillaban y buscaban a Dios o apedreaban al profeta. Hoy no hacemos eso nosotros, pero la evidencia está en nuestros hechos. ¿Cómo reaccionamos al mensaje de Dios? A través de nuestros hechos. Si el Señor nos está exhortando, nosotros, si aceptamos la exhortación, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestra manera de vivir. Pero si continuamos con la misma vida que estábamos llevando, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían el pueblo de Israel. Estamos viviendo, como yo digo, siempre estoy diciendo en los últimos mensajes, la última generación, o esta generación en la cual estamos viviendo. Se habla de una generación que está llevando el fuego por todos lados, pero yo digo que esta generación, el fuego que está llevando es fuego extraño. ¿Por qué un fuego extraño? Porque no hay cambio en sus vidas. Porque están con un pie en el mundo y un pie en el pecado, un pie en la iglesia. En la iglesia alaban a Dios, bendicen a Dios, glorifican a Dios, pero fuera de la iglesia es como un mundano más, es como una persona que no conoce a Dios. Su vida es totalmente igual a una persona que no conoce a Dios. Se mete en el montón, está en el montón, no hay diferencia, no lo reconocen como cristiano. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo lo arrastra. Y no cumple lo que dice en el libro de Jeremías, conviertas en ello a ti y tú no te conviertas a ellos. Hoy, la mayoría de esta generación se convierten al mundo, hablan como el mundo, tienen la costumbre del mundo, hacen todo lo que el mundo hace. Cuando la palabra del Señor a nosotros nos dice, no améis las cosas de este mundo, no améis sus placeres, nosotros vamos detrás de los placeres de este mundo, pero el domingo estamos en la iglesia ministrando la alabanza, ministrando la música, ministrando a los niños, ministrando a los adolescentes, ministrando a los jóvenes, ministrando a las mujeres, ministrando a los hombres, ministrando al pueblo. Pero nuestra vida fuera de la iglesia es igual al mundo. Estamos llenos de concupiscencia, llenos de deseos carnales,
y no buscamos las cosas del Señor. En su gran mayoría, esta es la generación la cual nosotros estamos viviendo. Le guste a quien le guste. El Señor Jesucristo a mí me enseña, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Un santo, un hijo de Dios, un hijo nacido de nuevo, va a exaltar el nombre de su Señor. Va a exaltar el nombre de su Señor donde quiera que esté. Donde quiera que esté va a estar glorificando el nombre de su Señor, con sus hechos, con su testimonio, con su vocabulario, con su manera de hablar, con su manera de actuar. Siempre va a glorificar al Señor Jesucristo. Aquel que se dice ser cristiano, pero ama al mundo, en el mundo es como la gente de este mundo, vive diciendo malas palabras, mintiendo, engañando, adulterando, fornicando, lleno de vicios, consumiendo drogas, consumiendo marihuana. Pero el domingo está en la iglesia y ministrando la alabanza o ministrando el sermón al pueblo. Es muy triste, hermano, lo que estamos viviendo. Es muy triste lo que se está viviendo. Esto a muchos trae confusión, Pero nosotros debemos pararnos en la palabra de Dios y ver el tiempo en el cual estamos viviendo. Y no dejarnos confundir, y no dejarnos atormentar ni amedrentar por el enemigo. Porque en medio de esta mala generación, hermanos, hay un pueblo santo, un pueblo que busca a Dios, un pueblo apartado de este mundo, un pueblo que no sigue los deleites de este mundo, un pueblo que no sigue los placeres de este mundo, que ni ama las cosas de este mundo. En medio de esta mala generación está el pueblo santo de Dios, los redimidos, el remanente del Señor. Y a través de ese remanente, hermanos, grandes cosas van a suceder y las naciones van a ser sacudidas por el Evangelio de Jesucristo. Nos dice el apóstol Pedro, quizá va a ser un poquito largas las lecturas, pero quiero que los apóstoles de nuestro Señor nos estén hablando en este día. Que nuestro hermano Pedro nos esté hablando al corazón y nos esté arrojando un poco de luz en tanta oscuridad y en medio de esta perversa generación. El apóstol Pablo, el hermano Pedro, nos va a estar hablando en su segunda carta, capítulo 2. Fíjense, hermanos, hace tantos años que se escribió esta carta y parece que la estamos leyendo para este día, para hoy, para el día 21 de marzo del 2021. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No está hablando, hermano, de gente del mundo. No está hablando el apóstol Pedro de personas que no conocen al Señor. No está hablando de tu vecino. No está hablando de tu pariente, que aquellos que nunca entregaron su vida al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos está hablando de personas que conocieron el Evangelio del Señor, personas que gustaron de la salvación, personas que fueron liberadas, que fueron descontaminadas de este mundo, personas que habían dejado todas estas cosas, pero en su caminar volvieron a enredarse nuevamente en cosas que a Dios no le agrada. Nuevamente dejaron el fuego del Espíritu de Dios y abrazaron fuego extraño y están dentro del pueblo. Todas estas personas que nos nombró el apóstol Pedro, nuestro hermano en Cristo, testigo
de Cristo. Nos está relatando personas que están dentro del pueblo del Señor. Y nos está hablando de personas que tienen autoridad. Pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden ser maestros, evangelistas metidos dentro del pueblo, que introducen herejías, dice, falsas enseñanzas, mentiras, y que arrastran a personas tras ellos, porque su deseo solamente es enriquecerse, su deseo solamente es aprovecharse de esas almas ingenuas, de esas almas inocentes. Pero hay un juicio, hay un castigo para todas estas personas. No escaparán de la ira de Dios, no escaparán del juicio del Señor, no escaparán, porque Dios no tiene por inocente al culpable. No, hermano, no lo tiene. Abra bien sus ojos, lea las Escrituras, conozca la palabra del Señor para no ser engañado, conozca la palabra del Señor. Pruebe a los espíritus, como dice el apóstol Juan, probad a los espíritus si son de Dios. Y cuando nos habla de probar a los espíritus, probad a los siervos que están predicando, probad a los pastores y a los maestros que están enseñando, probad si vienen de Dios o no. Pero ¿cómo voy a probarlos si yo no conozco la palabra? ¿Cómo voy a probarlo? ¿Cómo voy a reconocerlo si yo no conozco la palabra? La palabra la tengo que conocer para no ser engañado. Dios nos ayude, hermanos. Ese es el consejo del apóstol Pedro, de nuestro hermano, testigos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que nos dice nuestro hermano Pablo, el gran, por así decirlo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor en carta a los Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tremenda palabra de nuestro hermano Pablo, tremenda palabra para estos tiempos. Parece que recibimos hoy esta carta, parece que hoy, parece que Pablo la escribió anoche y la estamos recibiendo hoy, hermanos. Esta es la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Esta generación está dentro del pueblo de Dios. Esta generación que no teme a Dios, que no le rinde culto a Dios, que no le glorifican a Dios. Esta es la generación que está dentro del pueblo santo de nuestro Señor. Pero la ira de Dios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios se revela, la ira de Dios con toda impiedad, contra toda impiedad. La ira de Dios se revela, se va a revelar, hermanos. Es muy triste que hermanos que conocieron al Señor, que fueron lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fueron perdonados sus pecados, hoy se hayan deslizado de tal manera se deslizaron, que están honrando a criaturas, que están honrando y glorificando a cosas que no sea Dios, presentando fuego extraño en la iglesia, en la congregación, en medio de los santos. Esta es la generación, como dijo el Señor Jesucristo, esta perversa generación, dice en Mateo 12:45, esto acontecerá a esta perversa generación. ¿Qué le va a acontecer a esta perversa generación? La ira de Dios se va a revelar a esta perversa generación. Oh, hermanos queridos, a lo largo de la historia, Dios siempre buscó al hombre. Ya desde Génesis, en capítulo 3, cuando el hombre pecó, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, cuando el hombre decidió darle la espalda a Dios, cuando el hombre le dijo a Dios, no te creo, cuando el hombre le dijo a Dios, me mentiste, es mentira lo que me dijiste, eso le estaba diciendo cuando estaba comiendo el fruto, cuando sus ojos se abrieron para la maldad. Cuando decidió desobedecer a Dios para hundirse en su perdición, en su maldad, en sus asquerosidades. Pero a pesar de todas estas cosas, Dios siempre buscó al hombre. En Génesis capítulo 3 podemos leer cuando Dios, sabiendo lo que Adán hizo, a pesar de que le desobedeció, a pesar que obedeció a Satanás y desobedeció a su creador, aquel que lo amaba, aquel que lo venía a visitar todos los días, a hablar con él. El hombre decidió romper esa comunión, el hombre decidió decirle, no quiero saber más nada de vos. A pesar de todo eso, Dios vino a buscar a Adán. En el capítulo 3, versículo 9, podemos ver, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy, esa misma pregunta resuena desde los cielos a través del Espíritu Santo. ¿Dónde estás, siervo mío? ¿Dónde estás, sierva mía? ¿Dónde estás, iglesia?
¿Dónde estás? ¿Por qué decidiste obedecer a Satanás, el diablo, aquel que te engañó siempre, aquel que te mintió, aquel que siempre destruyó tu vida, aquel que siempre te contaminó con pecado, con vicios, con lujuria, con atrocidades, con asquerosidades? ¿Por qué volviste nuevamente a él? ¿Por qué volviste a enredarte nuevamente con él? El Señor aún te dice: ¿dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás? Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero nuevamente restaurar nuestra relación, porque te amo con amor eterno, te amo con amor eterno, hijo, te amo con amor eterno, hija, te amo con amor eterno, siervo mío, te amo con amor eterno. Pero tú te encendiste de lujuria nuevamente con tu enemigo. A lo largo de la historia siempre el Señor llama a su pueblo: venid a mí, estemos a cuenta, buscadme y me hallaréis. Te llamo, venid, clama a mí y yo te responderé. A lo largo de la historia el Señor siempre busca a su pueblo. A lo largo de la historia de la iglesia, el Señor siempre busca a aquellos que perdonó y hoy volvieron como el perro al vómito, como la chancha al barro. En el día de hoy el Señor Jesús aún te dice: yo estoy a la puerta y llamo, te estoy llamando, abrime y voy a entrar y vamos a charlar y vamos a comer juntos y vamos a entablar nuevamente nuestra relación. Hoy el Señor sigue llamando a sus siervos. Sigue llamando a sus siervos. Siervos míos, hablen de los púlpitos, prediquen desde los púlpitos mi verdad. Prediquen desde los púlpitos mi verdad, la verdad del Evangelio. Prediquen el Evangelio de Jesucristo. No oculten nada de los consejos del Señor. No oculten los consejos del Señor. Llamen las cosas como son. Pecado es pecado. Llamen las cosas como son, siervos del Señor. Vuelvan a predicar desde los púlpitos el verdadero Evangelio de Jesucristo. No un evangelio de motivación, no un evangelio de mentira, no un evangelio de engaño, no un evangelio de prosperidad, no un evangelio miserable, porque el evangelio que se predica en muchos púlpitos es un evangelio miserable, que no es el evangelio de Jesucristo, porque la palabra del Señor a mí me dice que el evangelio es poder de Dios para el que cree. El evangelio transforma las vidas, el evangelio al pecador lo llama pecador y lo llama al arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Hay perdón de pecado para el que se arrepiente. Hay cambio de vida. El arrepentido cambia de vida, cambia su manera de vivir. El que peca no peca más. El que miente no miente más. El adúltero deja el adulterio y ama a su esposa o a su esposo. El fornicario no fornica más si conoce el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero si conoce este evangelio aguado, este evangelio mediocre, va a seguir con su misma vida. Va a seguir en el mundo en su pecado. Pero en la iglesia viene a adorar a Dios, viene a presentar fuego extraño, fuego que Dios no te manda y fuego que Dios no acepta, alabanza que Dios no acepta, obra que Dios no acepta. Porque Dios no acepta nada de personas contaminadas. Dios no acepta ofrendas de personas que están en pecados.
y que viven en pecados y que aman el pecado. Dios no acepta esas ofrendas ni esas alabanzas. Pastores, siervos del Dios Altísimo, vuelvan a predicar el Evangelio de verdad. El Evangelio que sacuda a las personas, que sacuda a las almas. Vuelve a cumplir el ministerio que el Señor te dio. El ministerio de la reconciliación. Que el hombre venga y se arrepienta de sus pecados. Y que confiese al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Nuevamente el Señor salió a buscarte. Como siempre lo hace Él, porque el hombre no tiende a buscar a Dios. Pero Dios sí salió a buscarte nuevamente. Hoy es el día que te vuelvas al Señor. Hoy es el día que dejes de practicar fuego extraño. Hoy es el día que dejes de practicar todas estas inmundicias. Hoy es el día, como dice el Señor, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Abre la puerta de tu corazón y yo voy a entrar. Ese es el amor de Dios, hermanos. Ese es el amor del Señor que nos tiene. Este mensaje que estoy dando no es un mensaje con odio, hermanos. Ni no es un mensaje con resentimiento, ni con enojo, no. Este mensaje que estoy dando es con amor porque Dios te ama. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Lo que no ama a Dios es lo que estás practicando, es lo que estás haciendo. Eso no ama a Dios, pero a vos te ama. Porque Dios, el Señor Jesucristo, derramó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprarte nuevamente, para comprarte y sacarte de la esclavitud del pecado. Ese es el amor de nuestro Señor Jesús manifestado en estos tiempos. Vuélvete a Él, hermano. Vuélvete a nuestro Señor. Vuélvete, iglesia. Vuélvete, iglesia. Vuélvete a tu Creador. Vuélvete. Y ámalo. Enciéndete con el fuego del Espíritu Santo. Que el amor de Dios te cautive en este día. Que el amor de Dios te cautive y que tú también lo ames con todo tu corazón. Que Dios te bendiga en este día, mi querido hermano y hermana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en tu vida. Oro por vos, hermano. Oro por vos, hermana. Oremos los unos por los otros, para que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Que Dios te bendiga.